procedo a la presentación. Antonio Pérez, que va a actuar en primer lugar, es ingeniero industrial del ICAI en la especialidad de organización industrial. Tiene máster en Manufacturing Engineering and Management por la Universidad de Birmingham. Ha hecho el plan de desarrollo directivo del IES y tiene nada más y nada menos que 23 años de experiencia en el sector financiero, con diferentes responsabilidades en JP Morgan, en el BBVA y en el Banco de Santander, donde está actualmente y desde donde nos va a hacer la presentación, porque actualmente es responsable para España y Portugal del Departamento de Financiación basada en activos en el Banco de Santander. Y tenemos también a Carlos López Quiroga, que comenzó su andadura en el despacho de Figaredo y Asociados y posteriormente se incorporó a Uría y Menéndez, donde fue nombrado socio en enero de 2002, casi nada. Y centra su práctica profesional en el derecho marítimo y el transporte, con más de 25 años de experiencia asesorando en proyectos de adquisición y reestructuración de empresas del sector de transporte nacionales e internacionales. También me ha asesorado a mí en alguna ocasión cuando he gestionado astilleros. Ha asesorado tanto a entidades financiadoras como a sociedades industriales relacionadas con el sector marítimo, aéreo y del transporte. O sea que yo creo que tenemos dos ponentes que nos van a poder explicar y precisamente yo creo que desde ese sentido global, interdisciplinar, y yo creo que por lo que vamos a ver en sus ponencias, con esa idea de que tenemos que ir en labor de equipo y en labor como socios, más que como puros, digamos, apéndices, y que algunas veces se les llama a última hora, cuando ya la mitad de los problemas no los pueden resolver, ni desde el punto de vista jurídico, ni desde el punto de vista de la financiación. Así que te cedo la palabra, Antonio, para que presentes tu financiación del sector marítimo. Estos 2 días yo creo que se han debatido múltiples temas en las mesas de trabajo y en las ponencias, donde básicamente pues, han surgido aquellos retos sectoriales más importantes. Nosotros como entidad financiera lo que tenemos que intentar es aportar soluciones financieras para llevar… ¿No se oye? Hay que acercarse más al micrófono. No, pero… Ahora. Ahí sí. Bueno. Bueno, estaba hablando un poco de los retos financieros y la necesidad de aportar soluciones financieras para llevarlos a buen término. Ha habido una ponencia relacionada con las necesidades en temas de infraestructura o de nueva infraestructura, tanto nueva como nueva. Temas de astillero. Los astilleros de construcción navales en España pues, tienen un reto por delante pues, muy relevante y las entidades financieras tenemos un rol pues, muy significativo que tener. En relación con empresas navieras, pues indudablemente va a ser necesario pues, aportar soluciones que permitan su renovación de flota o sus necesidades de futuro. Mundo de la Armada, pues exactamente lo mismo. Van a tener necesidades en los próximos años y digamos, hay una relación muy estrecha con la Administración que esperamos permita aportar soluciones financieras para que sean realidad pues, esas necesidades. Sabemos que a día de hoy hay una renovación muy importante en el sector de pesca en España, pues también creo que las entidades tenemos que estar ahí para dotar de diferentes necesidades de financiación para poder posibilitar esa renovación de flota internacional. Mundo de I+D+I, bueno, pues podemos aportar determinadas herramientas que incentiven el desarrollo de esos proyectos para convertirlos en proyectos cada vez más consolidados en el mercado nacional español y que nos acerquemos cada vez más a los objetivos fijados por la Comisión Europea de inversión de un 3% del PIB. Energías renovables, ha habido una ponencia dedicada hace pocos minutos a energías renovables. Se ha mencionado que efectivamente nosotros hace muchos años fuimos financiadores de un barco que hemos dado la maqueta al Colegio Naval y que está expuesta en esta misma planta. Y efectivamente nosotros hemos hecho una apuesta muy seria por el desarrollo de energías renovables no solamente en España, sino a nivel internacional. Mundo de marina deportiva, el mundo de la sostenibilidad, crear conciencia social para proteger el medio ambiente y algo tan importante como son nuestros mares.
y bueno, pues, también poder poner encima de la mesa soluciones de financiación para posibilitar pues la mejora de ahorro energético en algunas operaciones donde haya que hacer algún tipo de cambio de sistemas de propulsión. ¿Cómo viene el entorno? Pues bueno, como dice el lema de Navegando hacia el futuro, pues bueno, lo que yo creo que es importante es no dejar los barcos en puerto, porque para eso no están construidos, sino navegar. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues es difícil predecirlo. O sea, estamos en un entorno muy complejo donde podemos encontrarnos calma chicha o nos podemos encontrar grandes tormentas. Lo que sí que creo, y este es un acrónimo que se utiliza anglosajón, que es el entorno VUCA, es que vamos a enfrentarnos a un entorno muy parecido al que venimos enfrentándonos ahora, que es un entorno de gran volatilidad, de gran incertidumbre, de ambigüedad y de gran complejidad. Entorno ambiguo, pues, ¿qué va a ocurrir con el Brexit? Pues sabemos que el Brexit va a ocurrir, pero ¿qué impacto va a tener en el sector? Pues es difícil de predecir. Hay algunas regulaciones existentes que las conocemos, pero hay mucha ambigüedad alrededor de ellas, ¿no? para tener un marco jurídico muchísimo más claro. En términos de volatilidad, bueno, pues en términos de volatilidad ya no solamente la variabilidad que ha habido en el precio de muchos activos en estos últimos años, sino también, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el mercado del petróleo. El mercado del petróleo, desde principios de año, pues ya ha subido el precio del petróleo alrededor del 30%. Esto va a seguir subiendo hacia arriba, se va a estabilizar. Tenemos, evidentemente, problemas geopolíticos con Irán, con Venezuela. Pues bueno, evidentemente todo esto va a afectar y mucho a la industria. Temas de incertidumbre, pues otro tanto. Es decir, ahora mismo está China con Estados Unidos, no sabemos muy bien si va a mantenerse esas políticas proteccionistas, de aranceles, cómo va a afectar esto al comercio internacional. O sea, en definitiva, hay multitud de factores que de una manera o de otra afectan y mucho tanto al entorno financiero como al entorno del sector naval y a hacer realidad algunas de las necesidades que estamos poniendo encima de la mesa. ¿Qué aspectos claves son relevantes para la financiación? Pues empezando por el entorno macro, bueno, pues el primero de todos es que a día de hoy en la zona euro estamos con tipos de interés muy bajos. Esto es sostenible en el tiempo. ¿Va a variar? ¿No va a variar? Bueno, pues la pinta que esto tiene es que, bueno, por lo menos durante una serie de meses esto va a ser sostenible en el tiempo y de ocurrir algo es una tendencia a que los tipos de interés suban algo, ¿vale? A nivel europeo tenemos tipos muy bajos, a nivel americano los tipos ya han subido, el ciclo económico es diferente y si queremos montar una estructura de financiación a plazos más largos, como los activos normalmente se contratan o se adquieren en dólares, pues en muchos casos la financiación son en dólares, ¿vale? El largo plazo del euro en comparación con el dólar tiene una diferencia porcentual, es aproximadamente de un 2%. Es decir, si montamos una financiación a 7 años o a 10 años, el diferencial de tipos de interés entre el euro, montar una operación en euros o en dólares, es prácticamente un 2%, que es muy, muy relevante. ¿Qué estamos observando en el mercado hoy en día? Pues estamos observando la posibilidad de montar tramos de financiación en activos que se comercializan en dólares en euros, precisamente para abaratar esos gastos financieros asociados a las operaciones. Precio del combustible, no sabemos para dónde va a tirar, pero lo que sí sabemos es que hay un nivel de dependencia altísimo en todas las industrias del sector. ¿Y qué ocurre con China? China ha tenido un desarrollo industrial espectacular en los últimos 15 años, se ha convertido en la primera potencia mundial exportadora de producto manufacturado e importadora de producto manufacturado y de materia prima. Evidentemente, problemas de relación con el mercado americano van a impactar de alguna manera o de otra pues, en el mercado de fletes internacional y de alguna manera pues, en lo que son las previsiones a nivel sectorial. Por la parte de la regulación, cada vez hay más foco en la parte de sostenibilidad, hay mayor necesidad de acometer proyectos cada vez más dirigidos a la protección del medio ambiente. Todavía tenemos algún tipo de lastre, consecuencia de alguna decisión tomada por la Comisión Europea a nivel de construcción naval. Yo creo que todavía el sector de tax lease en España no se ha normalizado, a pesar de los años que llevamos con nuevas operaciones, con impacto digamos, moderado en nuevos inversores, como también en que todavía vemos algunos armados internacionales recelosos de participar en operaciones con componente fiscal en España.
Y evidentemente pues tenemos una asociación que lo que está protegiendo son los intereses del medio ambiente y aportando pues, determinadas directrices en relación pues, bueno, pues, a los CAPs en temas de sulfuro, temas de agua de lastre, etcétera, etcétera, que lo que van a es a crear nuevas tecnologías. No se sabe muy bien si hay una apuesta ahora clara por scrubbers o hay una apuesta clara por cambio de sistemas de propulsión hacia biocombustibles, hacia baterías, hacia el GNL. Bueno, pues todo esto de una manera u otra afecta a la financiación que se pueda otorgar en cada uno de los proyectos. Buques autopropulsados, drones subacuáticos, cambios de propulsión y la digitalización de todo el sector naviero, pues bueno, pues yo creo que son retos que de una manera u otra van a afectar también al marco de financiación. ¿Y cómo estamos los bancos o otros agentes financiadores? Pues bueno, pues todavía tenemos los balances, algunos de ellos, pues más deteriorados que otros. La banca fundamentalmente alemana y nórdica pues todavía tiene sus balances unas carteras de shipping bastante relevantes y bastante deterioradas, con lo cual eso pues, puede afectar en la financiación de algunas operaciones, sobre todo de gran inversión, donde pues, bueno, pues hay cierto recelo en participar a la hora de financiar operaciones nuevas. Hay un efecto de concentración muy claro. En España cada vez somos menos entidades financieras. Es muy probable que todavía seamos menos en los próximos 3-4 años. Y también se empieza a hablar ya, con incentivo por parte de la Comisión Europea, de empezar a fusionar entidades entre países. Nuevos actores que son amenaza para servicios financieros. Evidentemente, la regulación, de la misma manera que la hay en el sector naval, está existiendo en el sector financiero, una regulación muy fuerte que lo que está afectando es, o que tiene como foco fundamental, la solvencia de las entidades financieras por un lado y la protección de los consumidores por otro, y que lo que tenemos que evitar en la medida de lo posible es evitar crear muchísima burocracia y muchísimo papeleo con la relación que tenemos actualmente con nuestros clientes. Evidentemente, hay una transformación brutal a nivel industrial como consecuencia de la digitalización. ¿Y todo esto en qué va a desembocar? Bueno, pues no sabemos muy bien si va a desembocar en seguir teniendo acceso a la financiación o un entorno de estrechez en cuanto a liquidez. De momento hay financiación suficiente, pero es cierto que hay estados que, bueno, pues que ya están muy apalancados, con niveles de deuda muy próximos al PIB y con un objetivo de déficit presupuestario muy relevante, con lo cual proyectos que necesitan inversión pública pues van a estar, digamos, van a ser más complejos de llevar a cabo. Hay nuevos actores que participan en todo este proceso. Estamos también identificando en el mercado que en un entorno de tipos tan bajos los inversores buscan pues, bueno, pues activos con mayor nivel de riesgo pero con mayor nivel de rentabilidad. Y hemos, digamos, participado en alguna operación donde bueno, pues entra un inversor internacional con objeto de, pues no sé, de aportar parte de inversión en la adquisición de un barco con objeto de tener una determinada rentabilidad que machee un poco su cartera diversificada. Y evidentemente hay otro aspecto muy relevante que es el del riesgo reputacional, que hasta hace bien poco pues era poco conocido y con poco foco fundamentalmente en nuestras entidades. ¿Hacia dónde llegamos? Bueno, pues en este entorno que comento, que es un entorno tan incierto, ambiguo, volátil, pues evidentemente creo que aquí el entorno va a ir cambiando año a año o casi mes a mes. Con lo cual, hay dos factores que van a ser comunes durante todo este periodo. Uno es la competencia que va a existir y un segundo factor es que va a seguir siendo un mercado muy de financiación especializada, ¿vale? Con lo cual, yo creo que un tema fundamental para las entidades financieras que queden en este mercado es la de la diferenciación, ¿vale? Aportar valor a clientes de una manera diferente a como se venía haciendo hasta ahora. ¿Cómo? Bueno, pues el cómo es fundamentalmente, yo siempre pongo el ejemplo de algo que hacemos habitualmente. Nosotros cuando montamos operaciones o soluciones muy a medida para clientes, contratamos los servicios de despachos de primer nivel que nos ayudan a la parte jurídica, a la parte fiscal y la parte contable. Esos departamentos para nosotros son casi una extensión de nuestros equipos de trabajo. Nuestra ambición es convertirnos en una extensión de los departamentos financieros o de renovación de flota de nuestros clientes. No nos vean solamente como un banco al que hay que llamar a la puerta en el último instante para financiar un determinado proyecto, sino participar activamente en todo ese diseño desde las fases muy iniciales. ¿Cómo? Pues evidentemente por el grado de especialización.
es muy importante pues, tener un abanico importante de productos financieros a los cuales poder acogernos para escoger para cada proyecto la solución financiera va a ser diferente. Aquí ya no hay soluciones estándares, desgraciadamente, sobre todo en este entorno. Este es un entorno donde los proyectos son únicos y como tal hay que tratarlos. Y evidentemente nosotros como entidad financiera pues tenemos acceso al mercado internacional, acceso al mercado nacional y tenemos la posibilidad de aportar pues, bastante calidad de servicio tanto en la entrega de un cierre financiero como en lo que ocurre durante un periodo muy largo que son normalmente los plazos de financiación. Antonio, 3-4 minutos. Vale. Servicio integral. Bueno, yo sí que me gustaría contar un poco esta visión diferente de una entidad financiera, no tanto como financiadora pura, sino como socio de sus clientes, ¿vale? En esta oferta de productos financieros no únicamente financiamos lo que habitualmente se conoce con el cliente aporta sus recursos propios, nosotros como banco aportamos la parte de la deuda y se monta la operación a un plazo muy largo, sino que incluso en algunos casos financiamos el CAPEX que necesitan nuestros clientes. Eso es algo poco conocido, tenemos líneas de inversión de capital o líneas donde podemos meter, digamos, préstamos subordinados para hacer bancable un determinado proyecto. También tenemos líneas de aseguramiento de capital fiscal y, bueno, una amplia cobertura tanto global como que facilite el acceso a clientes a nivel internacional. De manera que, bueno, pues para englobar un poco en esta, digamos, soluciones financieras un poco a medida para clientes, deberíamos de combinarlas en 4 grandes aspectos. Uno es el de financiación de barcos, y aquí hacemos hacemos un poco de todo, financiamos con garantía corporativa, financiamos con garantía hipotecaria, montamos estructuras de financiación donde somos propietarios y hacemos un sale and leaseback, que luego va a comentar más en detalle Carlos. Es decir, la amalgama de productos es muy amplia. Financiación de proyectos para la construcción naval, desde la sindicación de garantías de reembolso, financiación astillero. Aquí ha habido un cambio fundamental. Pasamos de estructuras donde fundamentalmente la aportación de armadura durante la construcción era un 80% y un 20% a la entrega. Hemos visto estructuras recientemente de un 0% armador, 100% a la entrega, con lo cual la complejidad que se establece en cada tipo de proyecto es absolutamente diferente. Mundo de que llamamos nosotros Capital Finance, aquí también podemos aportar capital para favorecer el desarrollo de proyectos tanto de infraestructura como de energía renovable, ¿vale? En mundo de I+D+I tenemos estructuras que nos permiten anticipar ayudas, las ayudas que concede la Comisión Europea, las ayudas que conceden organismos oficiales como el CDTI, la posibilidad de subrogarnos en algún préstamo otorgado blando. Financiación de proyectos de eficiencia energética, tenemos mucho foco actualmente en esto, la posibilidad de acompañar a clientes en sus necesidades de inversión, convirtiendo esa necesidad de inversión en lugar de un endeudamiento en un puro servicio energético, con la constitución de una sociedad que presta y que financia el 100% de esa inversión. En la estructuración de incentivos, bueno, pues ya tenemos mucha experiencia durante muchísimos años en la construcción naval, como también en la parte de Taslis, que es más reciente, de proyectos de I+D+I. Aquí, básicamente, lo que subyace es el acceso a nivel clientes de Santander como inversores fiscales que participen y que puedan, de alguna manera, abaratar los costes de ejecución de estos proyectos con su aportación. Evidentemente, hay muchísimos más productos, muchísimas más cosas, pero yo solamente me gustaría que os quedarais, porque ya por tiempo ando un poco pillado, con 2 ideas básicas. Una es el entorno que llega, es un entorno que es muy parecido al que tenemos en la actualidad, pero es un entorno que nos va a exigir algo diferente, y eso algo diferente es la especialización sectorial. Yo creo que es importante que acudáis a las entidades financieras por esa vía, ¿vale? Yo creo que es una manera y cuanto antes mejor, lo comentaba un poco Luis al principio de la exposición, porque digamos que nuestro rol debería de pasar de ser más como un banco puramente financiador a un banco que participa activamente para hacer realidad determinados proyectos que en muchos casos son muy complejos. Y yo creo que con esto, más o menos… Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Carlos, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Real Liga Naval, al clúster marítimo. Y bueno, siendo abogado impone mucho hablar en un foro de ciencia.
científica, lo digo que el derecho no lo sea, pero bueno, vamos a tratar de ser claros. No dejo de tener cierta sensación de intrusismo viniendo del mundo del derecho. Voy a tratar de enlazar con la última parte de Antonio, que es las especialidades o subespecialidades de la financiación. Perdón. Cuando hablamos de, la gente dice, háblanos de financiación naval, no hay un concepto unitario de lo que es, ¿no? Porque al final el valor añadido está en adaptarse a cada una de las necesidades de financiación de cada proyecto, de cada entidad. Utilicemos como ejemplo la financiación de un buque, luego iremos un poco a lo largo de la presentación con algunos de los ejemplos, pero lo que explicamos de buque podría ser extrapolable en gran medida a otro tipo de activos susceptibles de financiación. Si hablamos de un buque, tenemos ¿cómo se financia un buque? Pues el astillero ha de financiarse. ¿Cómo se financia el astillero? Pues con lo que le anticipa el armador y con la financiación adicional que consigue. ¿Cómo se financia el armador? Podemos pensar en un esquema tradicional que ahora, del que ahora hablaremos, pero si pensáramos solamente en este esquema de financiación básico, creo, como apuntaba Antonio, que nos estaríamos perdiendo muchas de las soluciones adicionales o alternativas que existen, no solo en el mercado español, que a lo mejor son menos conocidas, pero sí existen en otros mercados, y al menos igual de sofisticados o más sofisticados que el nuestro, que consiguen soluciones de financiación que, por un lado, hacen viable el proyecto y, por otro lado, pueden ofrecer consecuencias de abaratarla o incluso pues, no aumentar su nivel de endeudamiento respecto de agentes y de empresas que van a competir en el mismo mercado. Entonces, no deja de ser un factor competitivo importante. Bien. Ahí, desde luego, la ingeniería financiera la aportan los bancos y la parte legal acompañamos en esa parte fundamentalmente en la verificación de si, desde un punto de vista jurídico, eso funciona. Ya sé que somos un mal menor, pero al final hay que poner un sello de que eso jurídicamente funciona. También si funciona desde un punto de vista fiscal, cuando alguien nos ahorra un dinero de forma inmediata como consecuencia de un ahorro fiscal es apreciado, porque es un valor inmediato que recibimos de abaratamiento. Y no estamos hablando solo del tax-lease y todo este tipo de estructuras, sino también de algunos mecanismos de índole contable. Por tanto, abramos un poquito la visión a las soluciones de financiación. Una vez que identificamos que existen varias opciones, el ejercicio siempre va a ser el mismo en una parte que es transversal a todas ellas, que es el hacer la matriz de riesgos que cada parte asume en cada momento. Esto cada vez menos, pero en su momento era un poco frustrante. El proyecto te llegaba a la mesa cuando ya las partes habían negociado un 90% de la documentación, de su contrato de construcción, de su contrato de fletamento, de lo que fuera, del contrato de prestación de servicio que fuera, y tú hacías una auditoría legal y identificabas una matriz de riesgos. Identificar una matriz de riesgos, cuando identificamos un riesgo, no es porque vayamos a eliminar el riesgo. El riesgo probablemente siga existiendo. Hablamos de riesgos de tipo legal que tengan una consecuencia económica. Esa es la función del derecho. El derecho no es establecer una mejor cláusula. Al final es buscar un equilibrio económico. Ese es el derecho mercantil puro, ¿no? Buscar un equilibrio económico en las consecuencias adversas que se puedan producir por incumplimiento, por frustración del contrato, por lo que fuera. La identificación de matriz de riesgos lleva a identificarlos, obviamente, pero también a asignarlos a una de las partes. Es decir, si no conocemos los riesgos que estamos asumiendo, y algunas experiencias hemos tenido, y esto no lo digo desde un punto de vista más que de la experiencia, no porque tengamos un mejor o mayor conocimiento. Entonces, si no identificamos los riesgos, cuando se materializan, tenemos el concurso de una naviera, o tenemos el concurso de un astillero, o tenemos un proyecto frustrado, o bueno, las consecuencias económicamente adversas, que en gran medida se pueden prever. Bien, pues las distintas soluciones de financiación tienen los mismos riesgos, pero tendremos que saber cómo se ubican según cada una de ellas. Bueno,
¿Con qué se financia? Se financia con dinero. Eso yo creo que no ha cambiado, me parece, Antonio, se financia dinero. Otra cosa es de dónde proviene ese dinero, cómo lo incorporamos a la estructura, y ahí sí que puede haber novedades en cuanto a las fuentes de financiación. No solamente el banco, sino que hay otros actores que proveen, inversores. Los tipos de interés que nos pagan en nuestra cuenta son tan bajos que hay un atractivo de inversión, fondos, etcétera. Ahí sí hay una variedad y una internacionalización en cuanto a la fuente de esa financiación. Los que ya tenemos una edad, porque antes he leído el currículum y ya he dicho que soy bastante mayor que Antonio, por la experiencia, fuimos un curso por año al final, ¿no? Cuando empezábamos, decimos, ¿cómo se financia un buque? Entonces la gente, vamos al esquema, dice, oye, el banco me da un 80%, lo financio con hipoteca. Con hipoteca no se financia nada. La hipoteca es una garantía, ¿vale? Y tiene un valor que se le va a asignar, pero olvidemos un poco de ese esquema. Entonces dices, bueno, pues tengo unos recursos propios de 20 o 30, el banco me da un 70-80, lo pago a 15 años o 20, me endeudo durante ese periodo de tiempo y garantizo con una hipoteca y los seguros y otras prendas y otra serie de garantías reales. Bueno, eso no digo que no exista, y sigue existiendo, pero ahí la primera pregunta que yo no hago, pero sí hacen los bancos a los que acompañamos, es preguntarle a ese armador, ¿tú tienes idea de lo que cuesta tu equity bloqueado durante 15 años en este activo? ¿No has pensado que alguien pueda proveerte esa solución de equity y liberarte ese equity para otro tipo de proyectos e inversiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezan multitud de reflexiones, porque no todos, insisto, tenemos el nivel de sofisticación para hacerlo. ¿Qué riesgos tenemos en un proyecto de construcción con carácter general? El astillero se va a financiar con los anticipos del armador. Imaginemos en un caso estándar que recibe un 80% durante el periodo de construcción y un 20% a la entrega. Esas 80 unidades monetarias probablemente no sean suficientes para financiar toda la construcción y tenga una financiación adicional. El riesgo que asume el armador es que al final, porque el riesgo, cuando yo examino la idoneidad de un astillero para construir un buque, hay una parte de auditoría técnica, que ahí todos sabéis mejor que nadie hacer, pero si el proyecto colapsa y el buque no se entrega o se retrasa, o llega un momento en que al armador no le interesa y se genera una disputa siquiera ficticia sobre el rechazo del buque, ¿vale? Si al final no hay entrega del buque, lo que procedería es el reembolso de esos anticipos. Bien. Pues nos hemos encontrado, ya cada vez menos, con muchas ocasiones en las que ya está negociado el contrato de construcción, están acordados todos sus términos técnicos y comerciales, pero falta por discutir un documento, a nuestro juicio, clave, que es la denominada garantía de reembolso. Yo voy a un astillero y digo, oye, ¿cómo me garantizas la devolución de estos anticipos? Y me dice, oye, pues si quieres hipoteco el buque durante la construcción y tienes una garantía. Y digo, a ver, si tú no me entregas el buque, los anticipos que yo te he realizado los has invertido en el buque, cuando tengas que reembolsarme no vas a tener fondos, te vas a ir a una situación de concurso y ya entro yo a ejecutar una hipoteca de algo que no me sirve porque no es un buque y, por tanto, no creo que sea una solución ideal. La garantía de reembolso de los astilleros, las garantías bancarias que tienen que proveer, y eso es un estándar internacional con el fin último, con dos objetivos básicos, que es, si al final no tengo el buque y el astillero no me paga, hay un tercero que afianza la obligación de reembolsar y recibo el dinero de ese banco. Bien. Lo que tenemos que conseguir con esa garantía de reembolso es que esté perfectamente alineada con el contrato de construcción y que jurídicamente tenga, aun siendo accesorio, una independencia a la hora de ejecutar que la haga viable. Nos hemos encontrado ese último documento que los armadores quieren negociar porque ya están deseando celebrar la firma del contrato y solo cuando las cosas van mal, bueno, se lamentan de que ese documento no fuera lo suficientemente ejecutable. Entonces, seguimos. Si añadimos a este esquema habitual de financiación un proyecto, porque es un buque que va a ser empleado a largo plazo durante 15 o 20 años, entramos en esa definición que comentaba antes Antonio de Project Finance, donde al final
tengo un contrato con un Major Oil que me va a proveer de unos ingresos durante tiempo. Esto es más fácil financiar. Tengo un bankable charter party, tengo un contrato que me permite. Los riesgos son los mismos desde el punto de vista de construcción y anticipos, pero se añaden otros. Si uno lo examina desde la perspectiva del banco que financia el armador, su verdadera garantía de flujos, una vez que el buque entra en funcionamiento comercial, serán los ingresos derivados de ese contrato de fletamento. Ese contrato también hay que auditarlo. ¿Qué escenarios de cancelación, de extinción? Si el armador incumple ese contrato y ese contrato se resuelve, la generación de ingresos cae, ¿cómo puedo yo, como entidad financiera, negociar un derecho a sustituir al armador, que continúe el contrato y, por tanto, la financiación no sea un default? ¿Vale? Vamos ampliando, como decía, el abanico de análisis de matriz de riesgos. Entonces, tenemos que ser conscientes. Otra opción es el leasing financiero, y luego hablaremos de leaseback. Cuando hablamos de leasing financiero, ¿qué es lo que cambia aquí? El armador registral, el propietario del buque, va a ser la entidad financiera. Bien. Por tanto, ese 20% de equity lo habrá puesto el banco de alguna manera. No digo que no me lo vaya a cobrar y seguramente a un mayor precio que la financiación ordinaria, pero el armador no ha tenido que proveer ese equity y, por tanto, es un arrendatario financiero. Aquí, durante los periodos previos a la entrega y posterioridad, los riesgos pues, serán los que ya hemos descrito de forma muy sencilla, pero hay que hacer otro análisis de riesgo, que entidades como el Banco Santander desde luego hace. Pero los riesgos inherentes a cada tipología de buque son distintos. No es lo mismo la generación de responsabilidad civil de un buque que transporta petróleo que un buque de pesca. Si el propietario del Prestige hubiese sido una entidad financiera, si me da modo de recordatorio, el CLC, el Convenio de Limitación de Responsabilidad en caso de polución, atribuye la responsabilidad de forma exclusiva y excluyente al propietario registral del buque, es decir, el que está en la foto, el que es perfectamente identificable. Por tanto, habrá bancos que estén dispuestos a asumir ese riesgo reputacional, porque luego lo podrán asegurar, y otros no. Por tanto, el activo importa. Otro apoyo en la financiación es el seguro de crédito a la exportación. Cuando nos encontramos con proyectos en España de construcción que tienen un destino al extranjero, es decir, hay una exportación, bueno, ahí está en la presentación un poco con gracia general cuáles son los requisitos, CESCE, que es nuestra ECA, para fomentar la exportación y construcción de elementos integrantes de producción española y por el porcentaje de elemento español que exista en el proyecto, va a asegurar al banco la financiación para el supuesto del armador. En muchos casos, este apoyo es esencial. Es caro, la prima es muy alta, pero en muchos casos, en muchos proyectos, sin esta garantía, el armador no es capaz de tener acceso a la financiación. Entonces, bueno, hay que valorar. Es el caso de CERCE, pero es el caso de todas las ECAs del mundo. Y luego, por último, hacer una última reflexión, que ya la he hecho en algún foro muy parecido a este, con vosotros, que es el tax list, que está de alguna manera ya, vamos, muy divulgado y que todo el mundo lo conoce. No es un esquema de financiación. O sea, no pensemos que yo lo financio con el tax list. El tax list no financia la adquisición. Toda esta estructura, que sería objeto de una ponencia separada, lo que hace a través de unos inversores fiscales, esos que citaba antes Antonio, es con un riesgo que asumen, fundamentalmente financiero y de no funcionamiento de la estructura. Hay un riesgo que asumen, siquiera menor, nada que ver con el buque, pero lo asumen. Invierten una serie de bases positivas, se toman unas deducciones fiscales, obtienen un beneficio y ese beneficio lo comparten. Con lo cual, este mecanismo es una fórmula de abaratamiento de la adquisición, del coste de adquisición. Pues esto se combina con todo lo que hemos hablado. Esto es compatible, a lo mejor no con el lease, pero porque ya hay un leasing aquí, pero toda la matriz de riesgos la vamos ampliando. Hay unos que son intrínsecos, por tanto, una vez más, el ejemplo es el armador que viene a construir un buque, le presentas las alternativas que tiene de solución de equity y otras, y acaba adoptando otras, bueno, alternativas que le dan una mayor ventaja. Ya termino. Gracias.
Bueno, pues tenemos unos minutos para compartir preguntas con la audiencia y, si lo desean, los ponentes también entre sí. Casi por la hora que se ha hecho, vamos a dar primero una opción a la audiencia para que haga preguntas y, si no, metemos preguntas entre los ponentes. Si alguno quiere hablar, recordar la norma que hemos hecho en todos los casos, y es que se identifique y que diga si dirige la pregunta a la mesa o a uno de los ponentes. Adelante. Mi nombre es Ignacio Buqueras, directivo de la Real Liga de la Mar y al mismo tiempo académico de la Real Academia de la Mar. No soy experto en el sector, pero sí soy amante y algo conocedor del mismo. He asistido a muchos congresos nacionales e internacionales y este me ha sorprendido positivamente por su eficacia, por sus magníficos participantes, por los magníficos ponentes. Han sido nada menos que 73 personas las que han intervenido, aparte de las que hayan intervenido en los coloquios, 13 mesas, acto de inauguración y dentro de unos segundos, supongo, el acto de clausura. Yo simplemente pediría 3 cosas. En primer lugar, ante la grave situación política que está atravesando España, este Congreso ha dado una imagen de unidad. Sectores muy heterogéneos, 4 sectores, por otra parte empresarios, profesionales, técnicos, etcétera, etcétera, pero han dado una imagen de unidad. Y esto creo que en estos momentos para España es importante que muchos otros sectores también dieran esta imagen de unidad. En segundo lugar, considero también muy importante que España y los españoles en general, una mayoría, estamos o están un poco de espaldas a la mar. Creo que un objetivo importante de este Congreso sería sensibilizar sobre la importancia de la mar y sobre todo sus enormes posibilidades, que son muchas, como se ha demostrado en estas 2 jornadas. Y en tercer lugar, también potenciar la imagen de España a nivel mundial. Creo que somos una potencia, cada día lo podríamos ser más en estos sectores tan importantes. Y en estos momentos creo que potenciar la imagen de España es un servicio a toda la ciudadanía. Gracias. Gracias, Ignacio. A ver. Eva, adelante. Bueno, soy Eva Novoa, directora general de Sobermar. Yo quería dirigirme a Antonio, que como hemos coincidido antes, me gustaría saber esa financiación en el ámbito que yo me muevo de I+D+I, pues en el sector naval, ¿en qué tipo de proyectos estáis trabajando? Si en buque en producto, también en el ámbito de procesos, por ejemplo, en instalaciones, en mejoras. Y tu visión a futuro de las medidas que se podrían implementar para apoyar, bueno, los astilleros es una rama, pero yo creo que también la modernización de flotas en ese ámbito creo que es un campo a explorar, ¿no?, desde el otro punto de vista. Quería saber a ver qué nos sugeríais. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. En el sector naval estamos trabajando en todos los ámbitos, ¿vale? Y en el sector de I+D+I, pues yo diría que hemos financiado muchísimos proyectos. Es cierto que la financiación de I+D+I es una financiación complicada, muy complicada. Entonces, digamos, no es una financiación que normalmente se otorga al 100% del proyecto, sino que es un porcentaje de materialización del proyecto. Entonces, en ese sentido, cosas que estamos haciendo es, pues, algunos proyectos que vienen subvencionados por la Comisión Europea, como decía, pues hay necesidad de liquidez para la ejecución del proyecto y hay veces que la Comisión Europea te hace esos pagos conforme evolución o progreso de los proyectos. En ese sentido, lo que hacemos es, por ejemplo, anticipar esas financiaciones o esos pagos que se van a ir acometiendo conforme se va produciendo avance de obra. También estamos haciendo algo parecido con CEDETI. CEDETI también hay algunos programas o préstamos que otorga donde existe una exoneración de la última cuota y nosotros la estamos descontando. Son operaciones donde la financiación es a plazos muy largos y normalmente la exoneración viene a término, con lo cual el cliente no ve ese beneficio hasta que no finaliza la operación. Con lo cual lo que nosotros podemos hacer es anticipar esa exoneración
y nos subrogamos en la posición de manera que nos quedamos nosotros con el endeudamiento de cara a la administración. ¿Qué otros temas estamos trabajando? Estamos trabajando en la parte del tax lease. Evidentemente, el tamaño es completamente diferente al tax lease de un barco. Un barco, volumen de inversión es muy relevante en relación con un proyecto de I+D+I. Entonces, uno de los problemas que hay es precisamente el tamaño, porque a la hora de constituir una agrupación de interés económico hay problemas de economía de escala. Es una sociedad como cualquier otra que se audita, que se gestiona, que se administra, con lo cual la dificultad mayor es dotarla de suficiente volumen de inversión de I+D+I. Pero sí que hemos evidenciado que en el mercado nacional hay un grandísimo apetito por invertir en proyectos de innovación. Atrae muchísimo a los inversores. Les encanta poner en su responsabilidad social corporativa que han hecho un apoyo específico a una industria o a un proyecto científico o de investigación médica, etcétera, etcétera. Y evidentemente yo creo que todavía hay que profundizar para poner, digamos, al servicio de la industria, en este caso I+D+I, de otro tipo de estructuras financieras. Hemos comentado un poco también el tema de la compra pública innovadora. Bueno, pues ahí trabajamos en su día a montar una estructura para, de alguna manera, facilitar esos proyectos de venta, pero bueno, desgraciadamente a día de hoy no hemos podido estructurar ninguno, pero ideas encima de la mesa hay. Son proyectos de digamos, de una vida o periodo de maduración muy largo y que, como decía un poco al principio, yo creo que lo importante es arrancarlos y trabajarlos durante una serie de tiempo. Esto no es tan sencillo como abonar y al día siguiente ya tienes una plantita encima de la mesa, ¿no? Aquí hay que plantar semillas y plantar un poco el futuro de que hay que ver las cosas no tanto en el corto como en el medio o largo plazo. Y, desde luego, este es digamos, un segmento que hay que trabajar junto con la Administración. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna cuestión más? Pues yo quería preguntarle a Carlos, porque algunas veces hemos comentado lo que podríamos considerar cuáles serían las patologías más serias en las situaciones de conflicto bajo un contrato de construcción. Bueno, son muy variadas, pero hay unas que tienen que ver con la ejecución, con el desarrollo, con el desarrollo del proyecto, pero probablemente el punto más crítico es cuando se llega al momento de entrega del buque y determinar si el buque está en condiciones de ser entregado bajo el contrato. Y aquí las confusiones que se generan son muy diversas. Y entonces voy a explicar algunas y alguna propuesta de mitigación de ese tipo de riesgos, ¿no? Y es que un contrato de construcción o un buque, por lo que nos dicen todos los ingenieros navales, nos decís, nunca se termina si el armador no quiere decir que se ha terminado, ¿no? Por tanto, llega... Pero hay básicamente tres escalones, ¿no? Uno es si el buque cumple con todos los aspectos regulatorios del país de bandera al que va destinado. Dos, si todos los certificados de clase comprometidos existen. Y luego el otro, que es el más gris, es las especificaciones del buque, ¿no? Porque mucha gente confunde y dice, oye, el buque está en clase, y digo, sí, pero su rendimiento es de 17 nudos, a la clase le da igual, y yo había comprometido 19 y este buque no me sirve, ¿no? Y entonces ahí es donde surgen, es la patología. Y ahí el tener desde la perspectiva del armador, un buen mecanismo de resolución claro de rechazo del buque y una garantía bancaria que le reembolse porque sabe que el astillero ya se ha gastado los fondos en ese buque que él no va a tomar entrega, pues sería una cláusula muy práctica, es que en el contrato de construcción se incluya un umbral, es decir, cumple con regulatorio, tengo certificados de clase, el buque puede navegar y si toda esa lista de deficiencias de especificaciones está por debajo de un umbral de 500.000, depende del volumen, eso no significa que el armador, o no implica que tenga un derecho a rechazar la entrega. Y, por tanto, articulas mecanismos que suavizan todo ese punto crítico, porque un minor item podría ser, bajo algunas legislaciones, causa suficiente para rechazar el buque, con lo cual la presión en el armador en el astillero es insoportable. Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Antonio. Y hemos cumplido el horario y ahora cedemos la mesa a nuestros mayores para que procedan a la clausura. Muchas gracias a todos.